Bueno, lo estamos viendo, sigue la polémica por la reforma de la ley del sí es sí. Los socialistas, que no lograron acuerdo con su socio, con Unidas Podemos proponen elevar las penas cuando haya violencia o intimidación. Su socio de gobierno exige que el consentimiento siga en el centro de la norma. Saludamos ya a Natalia Morales, que es abogada especializada en violencia de género. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, para contextualizar, ¿por qué se estaban registrando hasta ahora rebajas en las condenas a agresores sexuales? Si bien lo que es la judicatura o la jurisprudencia que se ha dictado hasta ahora ha sido bastante contradictoria dependiendo de las comunidades autónomas o de los tribunales en las que se dictaran, la mayor parte de las ocasiones en las que se ha rebajado la pena ha sido por la horquilla hacia los mínimos. Al haber unificado lo que es el delito de abuso sexual junto con el de agresión, la horquilla hacia la baja provocaba que se hubieran revisado y se bajaran. Entonces, en ese caso hemos conseguido, o se ha conseguido, vuelvo a repetir, conforme a diferentes criterios, porque ese es el problema principal que está habiendo, que muchos de los agresores se les rebajara la pena o incluso ya hayan salido de prisión. ¿Y qué cambios implica la reforma que plantean desde el Partido Socialista? En principio no hay una propuesta firme, pero lo que se está planteando o lo que se debería de plantear en este caso, o dicen que van a plantear, es no rebajar, no mover las penas máximas ni las intermedias, si en su caso la pena mínima. E incluso introducir como un subtipo dentro del tipo básico de la agresión sexual lo que es la violencia y la intimidación. Si bien es cierto que introducir ese subtipo podría dar lugar a un error de interpretación posterior en la jurisprudencia en cuanto a lo que antes denominábamos abuso sexual y agresión sexual, que era una diferencia que había precisamente en esos dos conceptos entre violencia e intimidación. Entiendo, o han dicho, o han manifestado de manera reiterada que el consentimiento no se va a tocar, pero claro, el consentimiento básicamente está bastante interlazado entre lo que es el concepto de violencia e intimidación, por lo tanto, ahí habría un error que podría dar lugar a sentencias todavía mucho más desfavorables de las que actualmente podemos tener en cuenta. Entonces, yo lo parto de la base de que lo que no se puede es politizar la legislación, lo que no podemos hacer es unas leyes a la carta conforme al partido que gobierne o conforme a la oposición. Entonces, creo que es una ley que desde un primer momento es buena, es favorable para las víctimas, que ha habido errores en cuanto a las disposiciones transitorias, la falta de las disposiciones transitorias o incluso la entrada en vigor de la misma y las anteriores sentencias, sí, las ha habido, pero es que modificar esa ley actualmente no supone una mejora. Quiero decir, esa ley ya está vigente, ha estado en vigor. Eso significa que todas aquellas sentencias condenatorias que ya existieran o pendientes de resolución o en fase de ejecución van a ser aplicables la ley anterior por mucho que se derogue con una nueva ley. Lo que podría mejorar es que a partir del momento en el que entrara en vigor esa nueva reforma que pretende el PSOE, entonces las sentencias que se dictaran a partir de ahora tuvieran en cuenta esa horquilla o ese error en la horquilla que se ha cometido. Pero es que lo anterior no se va a modificar. Las 400 condenas que se han rebajado ya son intocables. Claro que no, si no va a favorecer la nueva ley o la nueva reforma que se pretende, siempre el reo se va a acoger, conforme al artículo 2 del Código Penal y el 25 de la Constitución, a la más favorable. Si es cierto, y así el Tribunal Supremo lo ha manifestado en diferentes ocasiones, o incluso el Ministerio Fiscal y algunos órganos judiciales a la hora de resolver sobre estos temas, que se pueden tener en cuenta otras circunstancias. Para eso hay que profundizar en el procedimiento, se pueden tener en cuenta los supuestos agravados previstos actualmente en la nueva reforma que se introduce en el año 2022, en la 1022, como por ejemplo el supuesto de parentesco, y ahí aumentar y no rebajar. Pero si no se profundiza por parte en este caso de los tribunales, en la resolución que se dictó en su momento, lo que se va a hacer es matemáticamente bajar la pena. Entonces eso no favorece. Lo que tiene que haber es unidad o unificación o legislación armónica en cuanto a la resolución. Que el Tribunal Supremo nos diga, hay que profundizar, hay que analizar caso por caso en concreto, no se puede es que el derecho penal lo que no puede ser es matemático, porque el derecho penal precisamente lo que nos permite es la interpretación de las leyes con un amplio abanico, o sea, quiero decir, no arbitrariamente, por supuesto, porque eso sería inconstitucional, pero sí en las que nos permita observar que puede haber un supuesto agravado en el momento en el que podemos equiparar la pena actualmente sin tenerla que rebajar y no se valoró en ese momento, pero que sí que las circunstancias o los hechos se dieron y lo podemos aplicar, porque eso nuestro Código Penal nos lo permite, la interpretación del mismo. Si eso no se hace y se aplica automáticamente o matemáticamente la rebaja de la pena
aplicando que es más favorable conforme al reo, entonces vamos perdidos. Pero no va a solucionar una reforma lo que ya se ha dictado, ni muchísimo menos lo que está pendiente de resolverse, porque el reo siempre se va a acoger a la legislación más favorable. Y si hay un tramo en la que ha estado vigente esa legislación, se da de aplicación. Y a partir de ahora, tal y como plantea el PSOE, sí que se van a evitar esos efectos indeseados a partir del momento en el que se apruebe la nueva reforma, si sale adelante. Eso es lo que ellos pretenden o la intención que tienen de mejorar lo que es la horquilla y lo que son los tramos de las penas. Pero si tocamos algo más de la ley, como puede ser la introducción en el subtipo que se pretende de la violencia e intimidación, ya estamos otra vez en la línea de un posible error de interpretación posterior por parte de los jueces y magistrados. Por ejemplo, Unidas Podemos lo que plantea es que esa violencia e intimidación sean agravantes y no un subtipo penal. ¿Qué diferencia hay entre las dos cuestiones, Natalia? Pues obviamente cuando estamos en un supuesto agravado podemos subir la pena y en el caso de un subtipo ya vendría la pena predeterminada, pues a lo mejor nos dices que el tipo básico parte de 3 a 6 años, por ponerles un ejemplo, y en el caso del subtipo agravado, en este caso sería pues a lo mejor una pena de 2 a 4 años. Entonces, no podemos jugar tanto con un agravante como con un subtipo. Unidas Podemos acusa al PSOE de querer volver al Código Penal de la sentencia de la manada. En líneas generales, ¿qué diferencia hay entre la reforma que plantean los socialistas y la ley que había antes del sí es sí? ¿Qué diferencias habrían? Sí. Pues si finalmente sea la reforma que se pretende, porque es que todavía no hay nada en firme, porque además parece ser que conforme a lo que acaban de manifestar se van a tomar un tiempo para introducir la reforma y no lo van a hacer por el procedimiento de urgencia, cosa que alabo, que hay que tomarse las cosas con calma y valorarlo. Principalmente, por lo que se ha podido ver, se va a centrar precisamente en las subidas de las penas, de la mínima, y en su caso la introducción del subtipo de violencia e intimidación. Y eso es muy parecido a lo que había antes de la ley del sí es sí. Podría parecerse si se interpretara de esa manera según los jueces y magistrados, podría. Y para llevar a cabo la reforma de la ley, ¿hace falta algún tipo de informe preceptivos de otras administraciones, instituciones dependientes de...? Siempre para llevar a cabo cualquier tipo de reforma, la introducción o aprobación de la misma requiere los asesoramientos externos por parte de recursos o entidades especializadas en la materia, por supuesto. Pues Natalia Morales, abogada especializada en violencia de género, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana para intentar poner un poco de luz a esta reforma que plantean los socialistas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias.